Que Dios los bendiga a todos aquellos que están viendo este video, esta quinta edición. Quinta edición. Muy retrasada por diferentes cuestiones que salían de nuestro control, ¿verdad? Primero que nada te fuiste de viaje, saliste por fin de año, ¿no? Sí. Fin o inicio de año. A inicio. Fue a inicio de año saliste de viaje y luego yo también. Pues me ocupé en otras cosas. Sí. No se dio, pero ya estamos de Y luego la semana pasada hubo, al menos aquí, ¿verdad? En esta región, días muy, muy fríos. Es cierto, estuvo muy gélido y pues por lo mismo, para no exponernos tanto al frío, pues lo decidimos aplazar hasta este día, pero ya estamos de regreso. Así es, ya gracias a Dios, estamos una vez más, y pues vamos a darlo. ¿Cómo te la pasaste en estos días? Pues excelente, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal la familia? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? No, todo bien también, gracias a Dios. Ahí vamos, dándole, como dicen, sobre la batalla de la fe. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema de suma importancia, un tema fundamental, que es muy importante que todos lo sepamos. Y hoy vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios, o sobre una introducción a lo que viene siendo la doctrina de la Trinidad, porque evidentemente sabemos que no abarca en 30 o 40 minutos de episodio para hablar de todo lo que abarca entender esta preciosa doctrina de la Trinidad. Pero vamos a dar una introducción, ¿verdad? Sobre qué es, sobre algunas herejías y sobre cosas que muchos creen sobre la Trinidad, pero que no lo son así. Así es, esta es una doctrina que creo que todo cristiano cree. O sea, todos la afirman, ¿no? Como que, bueno, sí, me han enseñado eso, como que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Pero que en los últimos años, creo yo, se ha venido como poniendo en duda por ciertos grupos que ya vamos a ir explicando detalladamente. Sobre todo esta doctrina, me he fijado que últimamente, como dices tú, ha estado bajo mucho ataque, ¿verdad? Las sectas unicitarias ya voy a empezar, las sectas unicitarias han crecido mucho, al menos en esta parte de México, en el norte de México, y me atrevo a decirlo que muchos están creyendo que es la verdad lo que estas sectas enseñan, y por eso es muy importante que entendamos en qué consiste la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos explican algo que no entienden ellos. Están explicando la Trinidad bajo definiciones que no son las correctas. Así es. Si hemos de rescatar algo bueno de esto, de todo este tipo de grupos, es que nos hacen cuestionarnos realmente, o sea, qué es lo que creemos, porque tal vez muchos lo afirmábamos diciendo, bueno, es que eso me dijeron, ¿no? Pero esto nos hace realmente inclusive me atrevo a decir que muchos cristianos ya de años ni siquiera conocen la eternidad de Dios. Exacto, no la entienden, o sea, no entienden de qué se trata. Y de hecho, precisamente creo que por eso estos grupos han crecido mucho, porque muchos cristianos que no entienden bien, ¿verdad?, en lo que creen, pues los escuchan y dicen, bueno, es que estos tipos sí saben de Biblia, estos tipos sí estudian. Yo lo veo por el lado de que como nosotros como cristianos evangélicos podemos explicar la Trinidad, pero sabemos que es un misterio. Entonces ellos aparentemente logran, digámoslo de esta manera así, ¿verdad?, resolver este misterio. Y es como, mira, si ellos saben explicarlo bien, es que eso es la verdad. Y no, la doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. No es algo que es imposible de saber. Es algo en lo que podemos profundizar y entender. Más evidentemente nunca vamos a poder entender al 100% esta gran doctrina, porque es en sí Dios, ¿verdad? Pero sí podemos explicarla. Así es. Entonces, ¿con qué comenzamos? Yo creo que hay que empezar con definir qué es, en qué consiste la doctrina de la Trinidad. Bueno, entendemos y sabemos que Dios es un solo ser que subsiste en tres personas divinas, pero siguen siendo un solo ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Así es. De hecho, he estado buscando aquí un versículo muy usado por estos grupos, ¿no? Es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo que se afirma erróneamente es decir, ustedes tienen tres dioses.
Sí, sí, sí. Al adorar a Jesús, al Espíritu Santo y también al Padre, le están agregando ahí dos, ¿no? Pero Jehová solo es uno. Como bien dijiste, hay que entender una diferencia crucial aquí, que Dios es uno en ser, uno en esencia, Pero tres ¿verdad? en persona. Pero tres en persona. Así es. Hay que entender más que nada el concepto de subsistencia. Ajá. ¿Ok? De entender que, como dices tú, estamos hablando de un solo ser, pero que vemos también tres personas divinas, digamos Padre, Ajá. Hijo y Espíritu Santo. Y la muestra perfecta de esta es un texto que conocemos, ¿no? Que es el bautismo de Cristo Jesús. Ajá. En esa escena de su bautismo vemos las tres personas divinas en acción. Así es. Vemos al Padre hablando, al Espíritu Santo descendiendo y al Hijo. O sea, los vemos a los tres separados pero iguales, tanto en divinidad como en autoridad. Así es, se les da de hecho los mismos atributos. Ahora en las enseñanzas que tenemos aquí, que son cada jueves, vamos a empezar esta serie sobre los atributos divinos. Sí. Vamos a empezar a hablar, no sé qué tanto tiempo vaya a durar, pero va a ser toda una serie. Vénganse. Sí, exactamente, si les interesa, ¿verdad? Y quieren aprender más de la palabra, también pueden venir aquí a la iglesia y, y estudiar con nosotros la palabra. Pero bueno, mencioné que precisamente los atributos nos ayudan a identificar a Dios, o sea, quién es Dios, ¿verdad? Son sus características, y que por eso sabemos que el Espíritu Santo y Jesús son Dios, porque se les adjudican atributos que solo pertenecen a Dios. Amén. Entonces, es lo que firmamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero son tres personas distintas. Sobre todo, fíjate, yo creo que el argumento más usado para atacar la Trinidad es que ustedes creen en tres dioses. Y pues claro que no, en ningún, nunca un cristiano verdadero que cree en la Trinidad va a afirmar que creemos en tres dioses. Eso es no entender la Trinidad. Amén. Nosotros, como lo hemos repetido, sabemos que es un solo Dios, pero vemos tres personas divinas, subsistencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, hay textos, ¿verdad?, en Génesis, en el que el Señor habla en plural, si no me equivoco, ¿no? Dice, Sí. descendamos, hagamos al hombre, ¿verdad? Y muchos dicen, es que se lo dijo a la corte angelical. O sea, entonces los ángeles pueden crear, porque Dios dijo, hagamos al hombre. O sea, ¿a quién se lo dijo? De hecho, me gusta mucho una tesis de, se me fue el nombre, ¿cómo se llama este? Se me fue, el chaparrito. Evis Carballosa. Ah, ok. Evis Carballosa, perdón. El chaparrito, no, espero que nunca vea esto. No lo va a ver, pero no. Bueno, él dijo que para que Dios haya amado eternamente es que tiene que haber alguien a quien amó eternamente, y ese es al Hijo y al Espíritu Santo. Él decía, para que Dios pueda entender lo que es el amor eterno, es que tuvo que amar a alguien, o tuvo que haber amado a alguien eternamente, y ese es el Hijo. Y me encanta esta tesis de Evis Carballosa porque demuestra lo que estamos diciendo sobre esta subsistencia que hay en Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Bueno, la crítica, como dices, la fundamental, ¿no?, que se hace es que son tres dioses. Y si decimos, no, es un solo ser y tres personas, por lo regular se buscan como fallas lógicas, ¿no? O sea, como de que no concuerda esto. O sea, no es posible. Pero en realidad, si vemos la evidencia bíblica, las fallas empiezan a surgir en estos sistemas. Porque, bueno, creo que antes deberíamos explicar, antes de continuar con esto que voy a decir, explícanos un poquito de cómo ven los unicitarios, porque hay que entender que hay dos grupos que niegan la Trinidad, pero que lo niegan de una manera distinta. Mira, hay que entender algo. Primero tenemos el concepto, tenemos la doctrina de los arrianos, ¿ok? Que ahí pueden entrar tanto testigos de Jehová como algunas sectas unicitarias, más no todas. Luego tenemos el concepto de modalismo o sabelialismo, ¿ok? Que ahí sí es donde entran la gran mayoría de sectas unicitarias. Para ir explicando un poco, lo que el arrianismo dice es que Jesús no es Dios. Jesús es una creación, es la primera de las creaciones, pero no es igual a Dios. El sabelialismo o el modalismo explica que Jesús es Dios, pero no hay una Trinidad, sino que Dios se ha presentado en el mundo
de diferentes modelos, digámoslo así. Ellos dicen como Padre en la creación, como Hijo en la salvación y como Espíritu Santo en nuestros días. Es como el modalismo, pues por diferentes modos, si lo explico más o menos así. Hay que hacer esta diferencia entre arrianos y modalistas, ¿ok? Ahora, lo que los arrianos piensan, como ya te lo repetía, es que Jesús no es igual al Padre, no es como el Padre, no es la misma esencia del Padre, sino que fue la primera y la más grande y mejor de las creaciones, ¿ok? Sí, sí. No una Trinidad, sino que Jesús es una creación. Y sobre el Espíritu Santo lo ven como una fuerza. Y creo que esto los modalistas lo ven igual, que el Espíritu Santo es una fuerza, más no es persona, sino una fuerza. Ahora, hay un argumento muy bíblico y muy fácil que puede acabar con esta doctrina. Y lo vemos porque en algunas partes de los evangelios Jesús acepta que se le adore a él. Entonces, si Jesús fuese la primera de las creaciones, se volvería idolatría, porque está adorando a una criatura, no al creador. Entonces, con argumentos bíblicos podemos defender la doctrina de la Trinidad y desarticular o desarmar la doctrina arriana. Claro que hay muchísimos más argumentos y muchísimos textos que desarman esta doctrina, pero que si te quise hacer especial mención en ese. El sabelianismo, por ejemplo, creo yo que es aún más peligroso. ¿Por qué? Porque el sabelianismo no es que niegue en sí la Trinidad, sino que es una Trinidad mal explicada y sobre todo mal entendida, porque piensan que es una Trinidad a tiempo, por tiempo. ¿Sí me explico? Así es. Los arrianos, donde entrarían, como dijiste, los testigos de Jehová, por ejemplo, entienden que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es alguien, o sea, es como una fuerza. Entonces para ellos lógicamente no puede haber una Trinidad, porque ellos no pueden formar parte de la Trinidad, pero como bien dijiste, y ahorita mencioné, ¿verdad?, que tanto a Jesús como al Espíritu Santo se le atribuyen atributos divinos, vaya, características de Dios mismo. Yo recuerdo mucho este pasaje de Ananías y Zafira, que roban, y el apóstol Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Mentiste al Espíritu Santo, no dice, ¿por qué mentiste a Dios? ¿Por qué mentiste a Jesús? Dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Hablando de que es persona, y de que tiene, como tú dices, atributos divinos. Así es, lo tratan de manera personal, y Jesús pues ni se diga. A mí también tengo un pasaje preferido en cuanto a Jesús. A ver. Hablaste de la adoración, ese es un argumento, me parece a mí muy fuerte, porque, fíjate, este es un gran problema para los testigos de Jehová, porque ellos alegan que Jesús vino a cumplir su misión, ¿no? Es el Redentor y todo esto, pero no es Dios. Ellos es lo que dicen. Bueno, cuando Jesús aceptó adoración, tenemos un problema, porque dirás tú, bueno, Jesús se estaba haciendo una blasfemia, porque estaba asumiendo ser Dios, pero para ellos sí es el Redentor, ¿sí me explico? Entonces, o es un blasfemo, que de hecho para los judíos sí lo es. Para los judíos somos idólatras, y Jesús es un blasfemo que pretendió ser Dios. Otro pasaje también en Marcos, si no me equivoco, capítulo 2, cuando los amigos bajan del techo paralítico, una historia muy conocida. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los judíos empiezan a murmurar que está diciendo blasfemias este tipo, ¿verdad? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate y anda. Y entonces, o sea, Jesús ahí, una de dos, o sea, o es el máximo hereje, máximo blasfemo, o es Dios. Eso creo que lo decía Sproul, ¿no? ¿O quién es el que lo decía? No recuerdo. Creo que era Lewis, ¿no? Lewis. Parece que sí. Lewis decía, bueno, ¿Jesús fue un loco o fue hijo de Dios realmente? Así es. Y como dices tú, me encanta ese argumento porque literalmente nos muestra no solamente el atributo de Dios que se ve en Jesús, sino que nos muestra la autoridad para perdonar pecados que tenía Jesús. Cosa que si los arrianos, la doctrina arriana enseña es verdad, ahí tenemos una contradicción muy grande. Y de hecho ellos podrían decir, bueno, entonces Jesús es un hereje, porque si fue una creación, ¿cómo es posible que pueda perdonar pecados? Así es. Y en cuanto a lo que mencionaste del Espíritu Santo, estaba buscando el pasaje y dice, primero en el versículo 3, Pedro le dice a Ananías, ¿no? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Menciona el Espíritu Santo. Y luego dos versículos, el versículo siguiente, el 4, le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, lo está igualando, está hablando del mismo Espíritu Santo y luego lo nombra a Dios.
¿cómo alguien que no cree en la Trinidad puede explicar estos textos? O sea, no hay manera en la que alguien que se aferre a defender, es que la Trinidad no, bueno, explícame este texto. Y fíjate, porque lo sé por experiencia, que muchos dirán, es un error de traducción. Mira, como diría Edgar Pacheco, qué chulo me saliste. Sí. Porque, fíjate, yo he tenido la oportunidad de discutir con alguno de ellos y cuando les muestro versículos así, dicen, no, es un error de traducción. En el griego original eso no dice. Y bueno, en el griego, ¿qué dice? Déjalo investigo. Le digo, ok, o sea, no lo has investigado, pero sabes que hay un error. Bueno, es que o sea, ya no saben qué decir. Y es importante que tengamos un conocimiento. Fíjense, por eso es importante también saber un poco de griego bíblico, ¿no? Griego koiné, si no me explico, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque entendiendo el griego y entendiendo estos textos podemos literalmente desarmar estas doctrinas. Así es. Entonces, es realmente sencillo. Y bueno, cuando uno entra, ¿verdad?, a investigar la palabra, a formarse, pero creo que eso manifiesta una carencia, de hecho, en la iglesia y que es precisamente el motivo por el que hacemos esto también, ¿no? O sea, que falta formación en muchas iglesias y lamentablemente quedamos como desarmados ante ellos, ¿no? Te citan un versículo tras otro y te quedas como que, bueno, pues no sé. Pero como vemos, o sea, estos son solo unos cuantos versículos, ¿verdad?, que hemos elegido, pero hay un montón. Justamente, algo facilito y rápido. Y eso es lo que ellos usan como un arma para encontrar otros. ¿Con quién hablaba? Si no hay Trinidad, ¿con quién hablaba Jesús en la cruz? Y muchos dicen, es que él en su humanidad tenía necesidad de Dios también, pero él era Dios. Y yo les digo, bueno, entonces, ¿me estás diciendo que Dios tenía necesidad de Dios? Sí. Entonces hay Trinidad. No hay Trinidad. No, o sea, es muy fácil, o sea, en esos versículos es palpable, o sea, podemos casi palpar esta doctrina, la doctrina de la Trinidad claramente, porque vemos a Jesús en su humanidad clamando a su Padre, pero sabemos que Jesús también es Dios, también demostró tener atributos divinos, permitió adoración, tenía autoridad para perdonar pecados. Vemos ahí la Trinidad en acción. Así es. De hecho, ahorita quería, al inicio, ¿verdad?, no lo completé, pero quería hacer esta distinción. O sea, vemos cómo hay estas dos visiones que niegan la Trinidad. Ya vimos que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús y la personalidad del Espíritu Santo. Y ya hemos visto dos pasajes en los que eso no concuerda. O sea, con los que tienen al menos que enfrentarse este grupo. Lo que mencionas es un problema, no para los testigos, porque ellos te dirían, o para los arrianos, ¿verdad?, para hacerlo más general. Porque ellos te dirían, no, pues con Dios. O sea, Jesús hablaba con Dios porque Jesús no es Dios. Para ellos no hay un problema ahí. Tampoco hay un problema en el bautismo del Espíritu Santo. Digo, del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Donde está presente el Padre, Jesús mismo, el Hijo, y desciende el Espíritu Santo. Eso va para los abelianos. Sí, de hecho eso yo se lo he preguntado a testigos porque me dio curiosidad, ¿verdad? Dije, ¿ustedes ven algún problema? No, o sea, Jesús, está Dios, ¿verdad? Está Jesús y el Espíritu Santo, o sea, no hay ningún problema. Para los abelianos, modalistas o solo Jesús, para ya hacerlo más directo, aquí sí hay un problema, ¿verdad? Porque para ellos no hay distinción de personas. Y cuando tenemos a las tres presentes, pues se hace un gran conflicto, ¿no? Porque sobre todo no pueden explicarlo, ¿no? O sea, no tienen ellos las armas suficientes para poder explicar estos textos, a no ser de que usen la clásica, es un error de traducción. Eso lo agregaron después. Eso es católico. Ay, ya, por favor, o sea, ¿sí me explico? Ahora, fíjense, tanto el arrianismo como el sabelianismo son doctrinas que ya han sido refutadas históricamente. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, el primer gran concilio del cristianismo, no, el primero no, porque el primero fue el de Jerusalén, si no me equivoco. Pero el primer gran concilio. Bueno, sí. En el primer gran concilio se debatió sobre las enseñanzas de Arrio y se declaró a Arrio como hereje. Y sus enseñanzas fueron declaradas como herejía. Entonces, lo que muchos de los testigos de Jehová creen es una doctrina que históricamente ya fue declarada como herejía. Fue justamente en ese mismo concilio en el que en el que se declaró y se llegó a la conclusión de que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Es coetáneo, ¿sí es la palabra? Creo que sí. Y así es. De hecho, el sabelianismo también fue una herejía histórica, ¿no? También. Creo que también años atrás ya había sido
creo que inclusive algunos años atrás o después, no me equivoco, del concilio del concilio de Nicea, ya había sido declarada como herejía, como una enseñanza que no era, pues, bíblica. Así es. Y de hecho, fíjate, ahorita que mencionas esto de que Jesús es igual al Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en esencia. Precisamente esto lo vi yo en una ocasión que estaba preparando una clase precisamente sobre este tipo de creencias, ¿no? Que negaban la Trinidad, como lo son los testigos de Jehová. El texto, el clásico texto de Juan 1:1, ¿no? Porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después se declara que el verbo es Jesús, ¿verdad? Obviamente. Entonces ahí para nosotros es claro que está diciendo que Jesús es Dios. Pero hace una distinción que es lo importante. Porque dice, estaba con Dios. Exacto. O sea, bueno, fíjate, ahí es como que mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque los abelianos estarían de acuerdo con la tercera oración. Jesús era Dios. Ah, bueno, sí, o sea, eso es correcto. Pero estarían en contra de la segunda, ¿no? El verbo estaba con Dios. Bueno, no, ahí no está bien. Y los testigos de Jehová es al revés. O sea, el verbo estaba con Dios, no hay problema. Pero el verbo era Dios. Ahí está el problema. Ahí entra el problema. Vemos que el problema con las sectas es simplemente no entender los versículos o entender los versículos a su conveniencia, ¿ok? Sí, pero me encanta cómo ese versículo es un quebradero de cabeza para los dos. Es como una pistola, ¿no? A ver, paz, porque un sabeliano puede decir, lo ves, el verbo era Dios. Sí. Y un testigo de Jehová puede decir, era con Dios, pero estaba con Dios. Ok. Y a un sabeliano podemos decir, pero estaba con Dios. Sí. O sea, es como yo estuve, está un poco cómico decir de que vale, ahí tapa todo la cena. Sí, ahora, lo que yo noté en la página oficial de los testigos de Jehová fue una deshonestidad, podemos decir, una deshonestidad intelectual, por así decirlo. Y la verdad me sorprendió porque yo dije, bueno, al menos esperaría que si no hay argumentos, pues simplemente no dijeran nada, ¿no? Lo omitieran, pero no. Ellos te dicen, obviamente que hay un error de traducción, es lo que te van a decir. Creo que es lo único lo que pueden apelar. Y entonces te ponen Biblias, traducciones, unas 5 o 6, que digo, bueno, o sea, yo me esperaría un mayor número, ¿no? Y son de teólogos particulares, o sea, no son las grandes traducciones que tienen un montón de eruditos, no, son teólogos particulares que tradujeron ellos mismos. Entonces ahí ya la cosa va pintando mal. O sea, se hace como era un hombre de paja, ¿no? Porque... Sí, o sea, es como que te estás basando en opiniones particulares que tal vez un teólogo no está de acuerdo, pero oye, o sea, ese no es el consenso del cristianismo. Sí, sí, sí. Ahora, lo peor de todo es que muchos de estos los investigué y eran protestantes, ¿verdad? O sea, reformados o católicos. Dije, está curioso, o sea, ¿cómo lo van a traducir diferente? Y sí lo traducen diferente a como dice literalmente aquí. Ellos lo traducen como que, y el verbo era divino. No lo traducen como que el verbo era Dios. Dicen, ya ves, o sea, significa que era divino. O sea, no que es lo mismo. Y luego dije, pero el problema es que divino solo es Dios. O sea, divino se refiere a la esencia de Dios. Entonces, no te dan nada, o sea, un argumento real, simplemente quieren jugar con las palabras. Y también creo que quieren aprovecharse de la ignorancia. Sí, ándale, exactamente. Que saben bien que no van a entender estos términos, estos conceptos. Y lo ves, aquí está la realidad. Sí, ándale. Entonces, no, las cosas no funcionan. Entonces, otro punto. ¿Cómo podemos explicar cómo funciona la eternidad? ¿Cómo funciona, cómo está como se dice, ¿no? La economía de la eternidad? Yo tengo un pasaje de un libro de C.S. Lewis, Nuevo Cristianismo, muy buen libro, lo recomiendo, sobre todo que lo lean. Explica, entre una de sus explicaciones, cómo funciona la eternidad, o cómo podemos ver esta economía de la eternidad, si me permites leerlo. Dice así: lo que quiero decir es esto. Un cristiano corriente se arrodilla para rezar sus oraciones. Está intentando ponerse en contacto con Dios, pero si es cristiano, sabe que lo que le está instando a rezar es también Dios. Dios, por así decirlo, dentro de él. Pero también sabe que todo su conocimiento real le viene a través de Cristo, el hombre que es Dios. Que Cristo está de pie a su lado, ayudándole a rezar, rezando con él. ¿Veis lo que está ocurriendo? Dios es aquello a lo cual él está rezando, la meta que él está intentando alcanzar.
Dios es también lo que dentro de él le empuja, la fuerza de su motivación. Dios también es el camino o puente a lo largo del cual él está siendo empujado hacia esa meta, hacia Dios. Me encanta cómo Lewis lo define de esta manera. O sea, un cristiano sabe que debe orar porque es el Espíritu Santo el que le insta a orarle a Dios Padre, y sabe ese hombre que es débil que quien está con él es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, me encanta cómo Lewis define esta economía de la eternidad. Me encanta. Sí, de hecho, Pablo de Iros, un teólogo argentino, dijo una frase, no la recuerdo exactamente, pero maneja la misma idea. O sea, dice, no creemos en la Trinidad solo porque lo diga la teología sistemática. O sea, creemos porque está presente en nuestra vida. O sea, creemos en Jesús nuestro Salvador, en nuestro Padre, en nuestro Creador y proveedor, y el Espíritu Santo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y nos ayuda a vivir en santidad, etcétera. Entonces lo vemos experimentalmente. Ahora, también aquí hay que hacer una distinción, así como lo hacemos entre esencia, o sea, y persona, hay que hacer una distinción entre misterio y contradicción. La Trinidad es un misterio. Todo cristiano te va a afirmar que es un misterio. No podemos pretender entenderla completamente, pero no es una contradicción. Y la clave está como dijimos ahorita, distinguir entre ser, esencia y persona. A mí me gusta dar un ejemplo que creo que es muy sencillo, a lo mejor es demasiado sencillo, tal vez se me escapan muchos detalles, pero creo que se puede entender bien. Eh, Nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Somos un ser, una esencia, ¿verdad? Tú, Manuel, eres una esencia y eres una persona. Un animal, un perrito, ¿verdad? Es un ser, es una esencia, pero no es una persona. Entonces vemos aquí una esencia que tiene una persona, una esencia que no tiene persona, y Dios es una esencia que tiene tres personas. Entonces aquí comprendemos cómo funciona, no, porque es imposible para nosotros entender cómo interactúan esas tres personas. Pero vemos que es real, ¿no? Pero vemos que no hay ninguna contradicción. O sea, si existen seres que no tienen persona, seres que tienen una persona, puede existir un ser que tenga tres personas. Sí, tú lo estás viendo desde este punto, y creo que tanto en la filosofía como en la lógica es verídico entender que hay una Trinidad. Exacto. Justamente eso que dices tú, ¿verdad? Que decía este autor argentino, de que no creemos en la Trinidad solo porque lo creemos, sino porque lo vemos presente en nuestra vida. Yo, fíjate, me atrevo a decir esto, que si no hay Trinidad, el Evangelio no hubiese sido posible. Porque es Dios quien manda a su Hijo a morir por nosotros. Pero ¿cómo puede el Hijo identificarse con nosotros y a la vez ser suficiente para pagar el precio si no tiene las cualidades divinas que debe tener? Amén. Así es, si Jesús no es Dios, pues no hay salvación, porque de hecho no alcanzaría el pago, tendría que ser completamente perfecto para poder llenar esa brecha que hay, que había entre el ser humano, y bueno, que ahora está a la disposición de cerrar, ¿verdad? Entre el ser humano y Dios. Entonces, tiene que ser Dios, aparte, como dices, para entender perfectamente lo que es ser un humano, lo que es ser un hombre. Pero de hecho no le costaría, o sea, si en realidad no es Dios, ¿sí me explico? Pero la Biblia nos dice cómo le ha costado, la epístola de los Hebreos, ¿verdad? O sea, que él realmente sufrió. Y eso es muy fuerte porque precisamente él es divino. También Filipenses lo dice, ¿no? Pablo en Filipenses, que se despojó, no se aferró a ser igual a Dios, por ejemplo. Entonces, o sea, hay muchos pasajes muy directos, la verdad. Exactamente. La Trinidad está presente en todos los ámbitos de la vida cristiana y principalmente en el Evangelio, hermano. Así es. O sea, es una doctrina que afecta toda nuestra vida, no solo algo que afirmamos porque así se ha venido diciendo. ¿Cuáles dirías tú que son los peligros de no creer en la Trinidad y creer una de las herejías que ya hemos dicho que son históricamente declaradas herejías? ¿Cuáles son esos peligros que puede tener un cristiano al no creer en la Trinidad y creer en las herejías? Bueno, en cuanto a los arrianos. Sí, vamos a hablar en cuanto a los arrianos. Ajá, los testigos de Jehová, yo creo que lo trascendente del Espíritu Santo, o sea, verlo como algo impersonal, creo que
puede llevarnos a no confiar en esa obra o sentir que Dios está más alejado de nosotros de lo que pensamos. Que no significa que el Padre esté lejos, sino que cada persona tiene como su rol. Sí. Y el Espíritu Santo es el encargado de acompañarnos, es el consolador, ¿verdad? Jesús dijo, les enviaré un consolador. No significa que Jesús no está aquí o que el Padre no está aquí, sino que el Espíritu Santo es el encargado de operar eso. Eso creo que puede afectar nuestra vida Sí, cristiana. fíjate, inclusive también me atrevo a decir que alguien que no cree y no comprende algo de la Trinidad tampoco comprende a Cristo, no comprende al Hijo. Porque si no crees en la Trinidad, no hay manera en la que puedas entender a Cristo, no puedes entender su obra o el por qué fue necesario que era Él el que viniese y se encarnara aquí. Cuando alguien no cree en la Trinidad, puede creer cualquier cosa sobre la persona de Cristo. He leído algunos que dicen, sí, Jesús fue el primero de los comunistas. O sea, no sé, el hecho de que no se crea en la Trinidad y que no se comprenda la Trinidad demerita la importancia que tiene Cristo como persona divina en el momento de la salvación. Así es, o sea, sí, baja el rango, ¿no? A Jesús, y eso me parece muy delicado. Ahora, en cuestión de los sabelianos, de los modalistas, ahí el problema es un poco menor, digámoslo así. Se basa más, yo creo, en la interpretación de la Sí. escritura. Ahí es donde podría afectar, porque, por ejemplo, ellos sí aceptan que Jesús es Dios, el Espíritu Santo. Bueno, no sé, me decías que algunos creen que es una fuerza el Espíritu Santo. Sí, bueno, tristemente, tristemente yo estuve algún tiempo en una iglesia con doctrina sabeliana y se creía esto, se creía que el Espíritu Santo era una fuerza, ¿no? Que el Señor mandaba, era su fuerza, mas no era una persona, cosa que es una herejía, evidentemente, y a la vez es peligroso pensar, es peligroso demeritar la obra del Espíritu Santo. Sí, bueno, yo no sabía esto, ¿verdad? Yo pensaba que ellos creían que Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a diferentes tiempos, como mencionabas. Pero bueno, no sabía. En ese caso, el problema sería igual que el testigo de Jehová, pienso yo, ¿verdad? Que puede afectar tu vida cristiana, la cercanía, la intimidad que tienes con Dios. Y en cuestión de Jesús, pues ahí no hay tanta diferencia, porque ellos también creen que es Dios, le dan la misma relevancia, podríamos decir. El problema debería ser más entender la Escritura. Me da mucha risa cuando yo pertenecía a esta iglesia, que cantaban el canto de El Espíritu de Dios está. Es que hay una parte que dice, muévete en mí, Dios Espíritu. Ellos decían, muévete en mí, Santo Espíritu. Y bueno, no querían mencionar el hecho de que Dios es Espíritu, pero Dios sí es Espíritu. Y el que diga que no, se está metiendo en un problema con la Biblia. Sí, exactamente. Estás contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, como dijimos, es un misterio que no podemos comprender totalmente cómo funciona. Es como, también me gusta compararlo con la cuarta dimensión. No sé si esto vaya a sonar muy complejo. Una vez te lo dije. Sí. Creo que No, me lo dijo más. y tuve pesadillas. Porque en matemáticas se pueden hacer operaciones. Bueno, vemos que existen tres dimensiones, ¿no? En el mundo físico, ¿verdad? Largo, ancho y alto. Lo que vemos en un cubo. Son tres dimensiones, un mundo tridimensional. En matemáticas se pueden hacer operaciones con cuatro o más dimensiones. Es decir, que es lógicamente posible que existan más dimensiones. Pero en nuestro mundo solo hay tres. Entonces, no podemos imaginarnos, no podemos comprender esas otras dimensiones, pero sí pueden existir. Pero sabemos que están ahí. Exactamente. O sea, no que estén ahí, sino que no es ilógico que por ejemplo, hubiera otro universo, aunque esto es hipotético, que tuviera 5 o 6 dimensiones. Sí. Igual, con la Trinidad, nosotros no podemos comprender cómo funciona, porque somos solo una persona. O sea, yo no me puedo imaginar cómo interactúan tres personas en un ser, pero vemos que no es imposible. O sea, es algo que se puede. Sí, como decía, no es un enigma, es un misterio. Exactamente. No es algo imposible de resolver, es algo que se puede entender. Exactamente, o sea, se puede entender, comprender que es algo lógico, que es algo que está bien explicado, no va en contra de nuestro razonamiento, nuestro pensamiento. Y aún más se apoya con todos estos versículos que muestran una clara diferencia en cuanto a personas, ¿verdad? Jesús le habla al Padre, habla del Espíritu Santo, los tres están presentes en diferentes escenas. Y de hecho me atrevo a decir que hay muchísimos, bueno, para empezar, la doctrina de la Trinidad es, digámoslo así, abiertamente explicada y compartida
en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es en el que vemos la Trinidad en acción, pero en el Antiguo Testamento también hay demasiados textos y versículos y momentos en los que vemos la Trinidad en acción. Y no sé si me gustaría hacer una parte 2 hablando específicamente sobre la Trinidad del Antiguo Testamento. O sea, sería muy bueno hablar. Estaría interesante, sí. Bueno, si a alguien le interesa también estaría bien que comentara, ¿no? Sí, Enviar algún mensaje si le si interesaría. son arrianos, Exacto. Ahorita como el objetivo era simplemente mostrar la doctrina, ¿verdad? Y todos estos errores, pues nos enfocamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Para que quede más claro, porque es donde queda más claro. Pero igual sí, estaría interesante hacer una parte así. Ahora, me gustaría, porque un argumento, de hecho mencionaste antes de que comenzáramos a grabar, era de que, pero ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? sí, sí, sí. ¿Qué decimos ahí? Si no está la palabra, es Yo- cierto, no no está. está, pero yo les digo, bueno, la palabra providencia tampoco está en la Biblia y creemos en la providencia del Señor. Entonces, el hecho de que algo no esté no significa que no exista. ¿Me explico? Exacto, pero la idea o se puede inferir de la escritura. Sí. O sea, se entiende que los apóstoles creían esto, o sea, que el Padre, el Padre, ¿verdad? Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos creían que los tres eran Dios, pero que eran diferentes. Me gustaría citar el último versículo de la segunda epístola de los Corintios, es la despedida de Pablo, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces no me puede decir que Pablo no creía en la Trinidad. Ahí claramente, fíjate, algo que yo también, de hecho te quería comentar mismo sobre que en los saludos y en los despidos de Pablo vemos muchísimo contenido sobre la Trinidad, porque vimos que la gracia de Dios y el amor del Padre, o sea, vemos como que él hace esta distinción que hay en Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, como decías tú. Así es. Entonces, creo que queda claro, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿Algo que te gustaría decir antes de cerrar? Con respecto a lo que Con hablamos. respecto a la Trinidad, evidentemente. No, pues nada, o sea que hay que poner atención a todas estas doctrinas que muchas veces la pasamos de largo, ¿no? Como que le damos por sentado, pues es lo que se cree. Es interesante estudiar todo esto y es bueno para poder defender lo que creemos realmente y no caer presa de todos estos desvíos. Mira, y sobre todo tú y yo lo pensamos de que este iba a ser un episodio difícil porque sabemos que hablar de la Trinidad siempre es, como lo decías, a pesar de que no es un enigma, es algo que sí puede llegar a ser difícil por la complejidad del tema. Y creo que nos quedamos cortos en este capítulo con todo lo que podemos decir. Y me gustaría que más adelante habláramos más en esto sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y creo que sería un tema interesante. Sí, estaría bien, para mostrar cómo desde el Antiguo Testamento ya se está manifestando esa Trinidad. Mencionaste un poquito, ¿no? Ahí de cómo en la creación, ¿verdad? Se hablaba en plural, todo esto, pero sí estaría bien ahondar más en eso. Quiero recomendar también el libro de Mero Cristianismo de Luis. Es un gran libro sobre apologética. Para los que están interesados, ¿ya lo han leído? No, no lo he leído. Lo tengo, pero no lo he leído. No, debe leerlo. Bueno, si quieren empezar en la apologética, a defender su fe, pues es muy recomendable este libro, Mero Cristianismo. Aunque también Roel me regaló uno que se llama Cómo defender tu fe de Sproul, que también es muy... Ese es más como para debatir, porque explica términos como el principio de la no contradicción y tal. Son muy interesantes, pero si quieren empezar con apologética, les recomendamos mucho Mero Cristianismo de Luis. Sí, creo que es más accesible, ¿no? Un poco más para poder ir entendiendo cómo se defiende la fe y después ya se podría pasar a Sproul, por ejemplo, en ese libro, ya después algo más avanzado. Sí. Pero sí es bueno que nos formemos en todo esto para aprender a defender lo que creemos. Bueno, hermano, pues ha sido un privilegio. Ya teníamos que un mes enterito. Que sí, como 3 semanas, un mes. Mucha gente dijo, no, esto ya, ahí está su podcast. Llegaron. Pues no, seguimos y hay más. De hecho, este año tenemos más temas y hace un momento, bueno, estuvimos en algunas fallas con los micrófonos y ya estamos planeando mejorar el equipo para poder tener tanto micrófonos de mejor calidad como tener una cámara más profesional y bueno, hacer de esto algo bueno, algo bien. Sí, algo bien. Es un proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón y pues hay que trabajar este año, ¿verdad? Para que salga adelante. Gracias por su apoyo y les pedimos que sigan apoyando. En TikTok hemos crecido mucho, fíjate, yo pensé que no íbamos a crecer tanto por ahí, pero creo que es donde más gente nos está viendo. Sí, gracias a Dios, toda la gloria es para el Señor. Y nuevamente recordamos Lirio de los Valles, calle
Es Crespón. Crespón, Colonia Los Montes. Colonia No, Los Manzanos. Manzanos. Sí, Los Manzanos. Estamos los domingos a las 7 de la noche, miércoles a las 7, A las 7. jueves enseñanza a las 6 y los sábados para los jóvenes como nosotros, como muy jóvenes, Sí. pues pueden venirse a las 7 también. A las 7. Sí. Bueno, pues nos vemos, que Dios los bendiga. Nos vemos, sea una bendición, hermano. Y ya en su vida.